Gotamitas, por si no lo sabéis, hoy es el Batman Day, o el Día de Batman, y es por eso que he pensado que había que hacer un programa especial antes de continuar con la historia de la ascensión de los hombres murciélago. Y en este programa especial de hoy, me dispongo a leeros un texto escrito ni más ni menos que por el maestro Stephen King. Tengo que dar las gracias a Leticia, una oyente del programa que me ha hecho el favor de facilitarme la traducción más correcta de este escrito, la cual me dispongo a leeros después de una breve introducción. Era el año 1986, el año en el que yo, Lewis, nací. Batman era popular en diferentes medios más allá del papel, pero su éxito en los cómics estaba en su mejor momento probablemente en toda la historia del personaje. Se iba a publicar el número 400 de Batman, un número tremendamente simbólico y muy importante. DC Comics pidió a varias personas escribir unos comentarios breves, algo para complementar y darle a los fanáticos más allá del cómic en sí. Stephen King fue uno de ellos. Su contribución fue tan elaborada, sensacional y positiva hacia el hombre murciélago que solo se utilizó esa en el ejemplar. Incluso en la portada del cómic se nos cuenta que incluye una introducción de Stephen King. ¿Cuál es esa introducción? Es el texto ¿Por qué elegí a Batman?, que escribió a modo de ensayo. Y ahora sí, sin más dilación, me dispongo a leéroslo. ¿Por qué elegí a Batman?, de Stephen King. Cuando era pequeño, surgían ciertas preguntas que tenían que ser respondidas, o al menos aireadas, aunque resultara imposible encontrar una respuesta concluyente. Una de ellas era si pensabas que el juego perfecto en las series mundiales del lanzador de béisbol Don Larsen se debió a la habilidad, al destino, o fue solo cuestión de suerte. Otra era sobre qué había en el centro de las pelotas de golf. Bueno, todos sabíamos lo que había bajo su superficie blanca y rugosa, miles de millones de gomas. Pero había algo más en ese centro. Un líquido que muchos creían que era el veneno más mortífero del mundo, y otros creían que se trataba de una sustancia tan corrosiva que podría deshacerte los dedos en un instante hasta llegar al hueso, mientras que otros pensaban que podría tratarse de algo que explotaría si lo dejabas gotear sobre el pavimento caliente. También estaba la pregunta de por qué todos los personajes de Disney llevan guantes, o si existían o no cosas como un juego completo de cromos verdes de Davy Crockett. Los rojos eran fáciles de encontrar, pero los verdes eran sospechosamente escasos. O si podrías aparecer en China, si fuera posible cavar a través de la tierra hasta el otro lado. Eran preguntas que se hacían y se contestaban cuando estabas demasiado cansado de nadar hacia la balsa y caías rendido en la playa, o cuando ibas a casa tras jugar al baloncesto en un atardecer de verano, con los pies ardiendo dentro de las zapatillas, o antes de caer dormido en los campamentos. Y una siempre era esta:
¿Quién te gusta más? ¿Superman o Batman? Yo siempre elegía a Batman. Supongo que algunos de mis amigos de la infancia no se acuerdan ni de los cómics ni de esas preguntas, pero me alegra decir que yo nunca he crecido del todo. Solo crecieron algo más de pelo en distintas partes de mi cuerpo y un sentido de la responsabilidad en mi corazón, y tengo amigos a los que les ocurrió lo mismo. Amamos a nuestras mujeres e hijos, tenemos trabajo, pero también seguimos leyendo cómics, y yo sigo eligiendo a Batman. Con esto no quiero decir que no me gustara Superman. Os puedo asegurar a todos los que piden mi cabeza a gritos que disfrutaba mucho con él. ¿Cómo no iba a gustarme? Era un buen chico, y, en contra de lo que puedan pensar algunos cascarrabias, tanto antes como ahora, los niños sienten una atracción natural por los buenos, gracias a Dios. Tenía todos esos poderes formidables, tenía ese increíble montón de enemigos con los que luchar, incluyendo a ese duendecillo de nombre impronunciable, aunque todos lo llamábamos Mr. que para mandarlo de vuelta a la quinta dimensión debías engañarlo para que dijera Kitchaplin o algo así. Tenía amigos fabulosos, incluyendo a Perry White, que era John Jonah Jameson mucho antes de que cierto trepamuros hubiera comenzado a dejar los pañales. Pero Superman tenía algo que siempre me pareció un poco... no sé. No decepcionante, no es eso lo que quiero decir, sino... Un momento, ya lo tengo. Predeterminado. Me parecía demasiado fuerte, demasiado capaz. Quizá porque yo era un niño con gafas de culo de vaso, o quizás solo porque el concepto de invulnerabilidad le hacía parecer un héroe con una ventaja injusta. Ser bueno debería ser siempre más difícil que ser malo. Por ejemplo, el superaliento. ¿Es justo poder poner de nuevo en su sitio Metrópolis de un soplido cuando Lex Luthor la había enviado al Atlántico usando cohetes nucleares? Es posible, pero yo tengo mis dudas. También tenía su talón de Aquiles, por supuesto, pero era, al menos hasta que los editores comenzaron a liar todo el asunto con kriptonita roja, kriptonita amarilla y hasta kriptonita color pistacho, un talón de Aquiles muy pequeño. Batman, sin embargo, solo era un hombre. Rico, sí. Fuerte, por supuesto. Listo, desde luego. Pero no podía volar. Creo que eso hizo que me decantara por él más que ninguna otra cosa. Recuerdo los anuncios de la primera película de Superman. ¿Recordáis aquella primera película de Superman? Por aquel entonces, cuando el mundo era joven y los dinosaurios poblaban la Tierra. Esos que decían, ¿creerás que un hombre puede volar? Bueno, pues yo no. Ni en la película ni en los cómics. Irónicamente, lo más cerca que estuve de creerlo fue en la serie de televisión. Pero cuando Batman se colaba en la madriguera del Joker columpiándose con una cuerda, o evitaba que el pingüino arrojara a Robin a un caldero de aceite hirviendo con un buen lanzamiento de Batarang, sí que me lo creía. No eran cosas creíbles, os lo reconozco, pero eran posibles. Podía creer en un cruzado de la capa que se columpiaba con cuerdas, lanzaba bumeranes con una extraordinaria precisión y conducía como Richard Petty llevando a una embarazada al hospital. El superaliento era algo difícil de creer, pero un tipo que guardara un poco de sustancia disolvente para algunas sogas problemáticas que los criminales del mundo insistían en usar para atarle, en un compartimento de un cinturón multiusos, una linterna muy potente en otro y algún anestésico de efecto rápido a mano en otro más, bueno, esa clase de tipo es mi clase de tipo. Y es que Batman dormía a la gente con dardos tranquilizantes 10 años antes de que se usaran realmente con animales furiosos. Aunque con el tiempo tuvo una revista propia. Fue, y aún es, Detective Comics, el título con el que Batman está más íntimamente asociado en mi mente. Él era un detective de verdad. Ante las características divinas y la aparente inmortalidad de los superhéroes, aquellos nuevos dioses del Olimpo que le rechazaron, tenía que ser un detective. No podía confiar en su superaliento para hacer retornar Gotham City a su lugar original después de que el crimen se hubiera cometido. Tenía que atrapar al Acertijo o al villano de turno antes de que pudiera poner en marcha esos cohetes nucleares.
Como Sherlock Holmes, Batman observaba las pisadas que los rufianes dejaban, tomaba sus huellas digitales, recogía cabellos de la escena del crimen y realizaba interrogatorios. Guardaba archivos, también como Holmes, y estudiaba el modus operandi de los distintos criminales. Buscaba patrones, sabiendo, como todos los grandes detectives, que si hallaba el patrón adecuado, podría sorprender al criminal en su próximo movimiento. Batman vivía de su ingenio, desafiando y venciendo, a veces de forma muy brillante, a algunos de los mayores villanos jamás creados, frustrando desde robos masivos de joyas a secuestros de perros, y aún se las apañaba para vivir su otra identidad al mismo tiempo, la de Bruce Wayne, prominente miembro de la alta sociedad. Amasó una fortuna, adquirió conciencia en los años 60 e incluso educó a su pupilo, Dick Grayson. Y otra cosa, quizá la verdadera razón por la que Batman me atraía más que cualquier otro tipo. Había algo siniestro en él. Exacto. Me han entendido bien. Siniestro. Como la Sombra o Moon Man de las revistas pulp. O como los vampiros. Pero no como una virgen. Eso jamás lo pensé, colegas. Batman era una criatura de la noche. Oh, sí. Le veías luchar contra el crimen de día muy de vez en cuando, pero casi siempre era una figura entre las tinieblas, o una criatura de rostro adusto que atravesaba una ventana en la madrugada, con su capa flotando a su alrededor como una sombra enorme. En esas espectaculares viñetas de Batman, casi siempre se veía una horrible especie de miedo en las caras de los matones que estaba a punto de tirar por el inodoro, y yo siempre me identificaba fuertemente con aquellas expresiones. Sí, pensaba, y aún lo pienso, sentado bajo un árbol en nuestro jardín trasero, o quizá en la bañera o en el retrete, o de niño bajo las sábanas con una linterna. Sí, pensaba, debían de estar aterrorizados. Seguro que yo lo estaría si algo así se me echara encima. Estaría aterrorizado incluso si no estuviera haciendo nada malo. La noche era su hora, las sombras, su lugar. Como el murciélago del que tomó su nombre, eran tan parte de él como sus manos, sus pies y sus orejas. Como Bruce Wayne era simpático, elegante, un tipo fácilmente imaginable, delante de la chimenea de su biblioteca tapizada de libros, con una copa de coñac y algo para picar a mano. Pero cuando la batseñal se reflejaba sobre uno de los rascacielos de Gotham, o quizá en una nube pasajera muy oportuna, una sombría y taciturna criatura emergía de la Batcueva. Podrías dispararle y sangraría. Podrías darle un buen golpe en la cabeza y caería, al menos por un momento, pero no podrías nunca detenerlo. Desde la cancelación de la serie poco afortunada y camp de televisión hasta 1982, más o menos, Batman vivió en un mundo de sombras, no solo como personaje, sino como personaje ficticio de cómic. Hubo un tiempo, no me importa decirlo, en que me recuerdo rastreando los kioscos minuciosamente, y con cierta ansiedad, a mediados de cada mes, convencido de que el cruzado de la capa habría desaparecido. Otro personaje más que se habría deslizado hacia esa silenciosa oscuridad en la que otras grandes creaciones como el detective marciano, Plastic Man, los Black Hawks, el Capitán Marvel, Turok y tantos otros habían caído antes que él. Parece que me equivoqué al preocuparme. Parece que es muy difícil abatir a un murciélago. Durante los últimos 4 años o así han ocurrido una de estas dos cosas. O nuevos fans se han interesado por las hazañas de Batman, o algunos de los viejos han regresado subrepticiamente. De cualquier forma, la avalancha de publicidad y las ventas espectaculares de El regreso del Caballero Oscuro, probablemente la mayor obra de arte en cómic publicada en edición popular, parecen haber asegurado el éxito continuado de Batman. Para mí, es tanto un enorme alivio
como un gran placer. Quisiera felicitar al Cruzado de la Capa por su larga y valiente historia y agradecerle las horas de diversión que me ha dado y desearle muchos más años de heroica lucha contra el crimen. ¡A por ellos, Señor de la Noche! ¡Que tu Batseñal no falle nunca! ¡Que tu Batmóvil nunca se quede sin los perdigones nucleares con los que funciona! ¡Que tu cinturón multiusos no se quede fatalmente vacío en el peor momento! Y, por favor, no atravieses nunca mi claraboya en mitad de la noche. Probablemente me asustarías hasta provocarme una hemorragia cerebral. Y además, grandullón, yo estoy de tu parte. Siempre lo estuve. Aquí acaba esta magnífica reflexión del maestro Stephen King. Seguro que más de alguno de vosotros ha tenido también opiniones parecidas a las del escritor. En mi caso, desde luego, son ciertas varias de las afirmaciones que él hace durante esta disertación. Por ejemplo, el hecho de que Batman sea humano y no tenga superpoderes, o que sea ciertamente un personaje siniestro, hacen que sea mi superhéroe favorito. ¿Qué opináis vosotros? No quiero cerrar el programa sin haceros una última recomendación para este día de Batman. Y es que mi canal amigo de YouTube 6 pulgadas Toys ha hecho un fantástico vídeo sobre una figura de Batman del año 0. A mí me ha gustado tanto que estoy pensando seriamente en comprármela, así que os animo a todos a que veáis su vídeo y por supuesto a que os suscribáis a su canal, ya que seguro que va a seguir subiendo muchas más figuras, no solo del Caballero Oscuro, sino de otros muchísimos personajes. Y esto es todo por hoy. Yo soy Lewis y esto es El Archivo de Gotham. Un saludo y hasta pronto, Gothamitas.